Sabemos que en Gaza tenemos una situación en la que hay dos contendientes que involucran a toda una serie de organizaciones, buena parte de ellas consideradas terroristas, destacando por encima el resto Hamas, principalmente, hay alguna otra, pero sobre todo es cuestión de Hamas. Después tenemos al Estado israelí y a partir de ahí cómo se alinean los distintos apoyos internacionales. Además de fondo está la cuestión de que Gaza forma parte de Palestina, un Estado no reconocido por buena parte de Europa, de Occidente. Desde luego, ahora mismo con la actual administración, indeseablemente reconocida por parte de medio mundo, es decir, que actualmente Israel no quiere que se le reconozca, dada su representación parlamentaria, aunque hay voces en Israel que abogan por reconocer al Estado palestino. Y más allá de eso, es cierto que en Europa hay un tabú, vamos a decirlo así, o en general no se ha reconocido a Palestina como Estado. En Occidente no, en el resto del mundo sí, pero en Occidente no. Bien, entonces con una situación bélica muy reciente, como que todos conocéis, nuestro presidente de gobierno, Pedro Sánchez, recientemente electo, podríamos decir, en las elecciones nacionales, no es que haya tenido una mayoría de votos, ¿no? Pero el sistema parlamentario español es habitual que, aunque tú no tengas la mayoría de votos, puedas alcanzar acuerdos con otras fuerzas políticas para ser presidente. Eso quería decir. Bueno, la cuestión es que dentro de ese ejecutivo del gobierno en funciones, entre los que se encuadran partidos como Podemos, tradicionalmente amistosos hacia la causa palestina, pues se producen determinadas declaraciones pues más a favor de Palestina, ¿no? Y se va produciendo una escalada, vamos a decirlo así, un incremento de la tensión, el tira y afloja entre el gobierno de España y el gobierno de Israel, ¿no? Bueno, esa situación que se produjo al principio de la guerra se había ido relajando bastante en la opinión pública, pero se produce una... es decir, ya las aguas se habían calmado bastante más, ¿no? En esto que nuestro presidente de gobierno, junto a su homólogo belga, precisamente deciden viajar a Israel, después de que lo hayan hecho muchos otros presidentes de gobierno, pero con un tono distinto y con una idea de, bueno, pues pedir que Israel se contenga más con respecto al modo en que hace las cosas, que debe respetar el derecho internacional como, según llegó a afirmar el propio Pedro Sánchez, no lo ha hecho, y bueno, pues todo este tipo de frases que se pronuncian tras la visita, de hecho, a una serie de kibbutz. Esto da lugar a una notable reacción diplomática y política de Israel que, digámoslo así, no traga con este asunto. Hay una llamada a consulta, es decir, una retirada del embajador de Israel de España, hay bueno, una serie de llama a consultas, ¿no? Eh, hay una serie ya de tiras y afloja pues bastante duro, ¿no? Entonces, antes de abordar la posición que tenga o deje de tener el gobierno, la primera cuestión es ¿qué queremos? ¿No? Por ejemplo, en las televisiones donde yo he estado, en el plató de la Sexta y tal, muchas veces el enfoque de los tertulianos opinadores es si está bien o no la posición del gobierno, si es moral o no con respecto a lo que está sucediendo en la franja de Gaza, ¿no? Mi postura, ya sabéis siempre cuál es, mi postura parte de la situación de mi país en el mundo, mi país se llama España, y de los intereses de mi país en el mundo, ¿no? Porque considero que eso, digamos, el bien o el mal que le hagas a tu país es el mejor termómetro de cuán moral han sido tus decisiones. A partir de ahí, por tanto, la primera pregunta sería ¿qué relaciones tenemos con Gaza o el Estado palestino? ¿Qué relaciones tenemos con Israel? Sin ser ninguna de ellas sumamente estratégicas para España. En el caso de Palestina, básicamente tenemos unos programas de ayuda humanitaria, eso es lo más principal, creo yo. Eh, con Israel tenemos unos, creo que eran 600 efectivos desplegados en la frontera entre Líbano e Israel. Tenemos toda una serie de programas de armamentos que dependen directa o indirectamente de tecnología israelí. Tenemos una dependencia o unas relaciones comerciales importantes en materia de seguridad. Seguramente les compramos softwares de espionaje, el caso del famoso Pegasus, todo este tipo de cosas que son relevantes. Y de otro lado, a raíz de los acuerdos de Abraham, tenemos esa carambola por la cual los israelíes pues se han acercado a los marroquíes, les venden tecnología, sistemas antiaéreos, toda una serie de cosas que para nosotros pueden ser una preocupación, lógicamente. A raíz de la situación en Gaza, las relaciones Marruecos-Israel se habían destensado, se habían enfriado, perdón, bastante, lo cual para nosotros pues es positivo, entiendo yo.
Y no sin razón, al fin y al cabo Marruecos nunca ha sido un país amistoso en el fondo para Israel, ¿no? Por lo menos, por mucho que las autoridades marroquíes puedan estar dispuestas a alcanzar acuerdos, el ciudadano marroquí no le gusta Israel, ya está. Luego tenemos, como efectos colaterales de la guerra, difíciles de controlar, la cuestión del yihadismo. Ya sabemos que estas guerras siempre han provocado una cierta ola de yihadismo, de ese islamismo que a veces da lugar a este tipo de radicalizaciones. Y eso, pues bueno, es un efecto más indirecto, colateral, que no está ceñido a lo que puedan hacer los dos contendientes de este conflicto. Es algo que va más allá de ellos, que es incluso sociológico, ¿no? Entonces, os acabo de poner las distintas cartas que hay sobre la mesa, ¿no? Es decir, oye, ¿en qué nos importa a nosotros Israel y en qué nos importa a nosotros Palestina? Es claro que España, sin tener unas relaciones fundamentales con ninguno, tiene unas relaciones de cierto calado con el Estado de Israel. Y hay momentos, particularmente, por cierto, muchas gracias a GT Crypto, Goida para ti. Y a Gambusin Cero, Goida para ti. Entonces, digamos, viendo todo esto, para mí, yo ya os he dicho que yo voy a medir si se hacen bien o mal las cosas por lo que aportes a mi país. Es decir, hemos ganado prestigio internacional, hemos ganado apoyo internacional, hemos ganado la posibilidad de ganar contratos en el extranjero, hemos ganado la posibilidad de vender armas con las que otros además dependan de nosotros, además de darnos cargas de trabajo, hemos obtenido acceso a fondos de inversión, hemos ganado autoridad como intermediadores internacionales. ¿Qué gano? ¿Qué gano? Esa es mi pregunta. ¿Qué gana mi país? Entonces, para mí ese es el gran problema de esto. Em, Al final, la cuestión aquí es, ¿la postura de Sánchez es inmoral? No, en absoluto. ¿Es legítima? Perfectamente legítima. Es decir, hay muchos países que han adoptado posturas similares. No hay ningún problema en ello. Y el mismo premier belga la ha adoptado y no ha tenido estos problemas con Israel, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia que ha marcado que se haya desenvuelto la situación de otra manera? Las formas y el énfasis hecho. Es decir, no es lo mismo que el Estado belga, como tantos otros estados, adopte una postura favorable al reconocimiento del Estado palestino y todo eso, a que poco después de aquel baño de sangre, en el marco de una situación en la que el país está particularmente sensible, porque tienen muertos en combate todos los días, y se puede alegar, bueno, ya, y los gazatíes que ellos también pierden a un montón de gente. Sí, pero tenemos que ser realistas, es decir, ahora mismo el israelí, lo que pasa en Gaza le importa mucho menos de lo que piensa cuando sabe que ha caído soldados suyos ese mismo día, ¿no? Entonces, es un momento en el que su opinión pública está muy sencilla, muy sensible, ¿no? Y claro, la cuestión es que un presidente de un país tercero que no pinta nada ahí, porque España pues ahí nunca ha tenido una presencia importante, no es como un país árabe que tiene sus vínculos y tal, España ahí pues como que no pinta mucho, venga y en ese contexto te lea la cartilla y te venga a decir lo mal que lo haces y todo eso, independientemente de que sea cierto, que es las denuncias, lo que apuntó Pedro Sánchez lo han hecho mil millones de líderes. La cuestión es que ningún otro líder que yo sepa, salvo el secretario general de la ONU, cuyo deber es ese, han ido a decírselo a los israelíes de esta manera a la cara, ¿no? Sobre todo innecesariamente, porque si esperas conseguir algo, yo lo entiendo. Pero si no esperas conseguir nada, ¿para qué haces eso, no? Porque yo no creo que España se vaya a beneficiar de esto en nada. Es decir, ¿qué gana España con esto? Nada. Es decir, vale, el presidente, por supuesto, da una opinión que puede estar peor o mejor fundada. Yo creo que no es exclusiva suya, es una opinión que se ha defendido en muchos lugares, como tantos otros, ¿no? Pero una vez vas a donde los israelíes, ves los kibbutz, les dices todo esto a la cara, sabiendo el momento en el que se dan las cosas, y vienes a filtrar a la prensa que vas a reconocer el Estado palestino, eh, tú no ganas nada porque para ti reconocer el Estado palestino supone cero, y en cambio sí te pones en contra a los israelíes, para los que el Estado palestino es algo relevante, y
que además tienen unas cuantas herramientas para presionarte. Incluso puedes estar sin querer acercando a Marruecos y Israel en un momento en el que sus relaciones, por suerte, se estaban enfriando a marchas forzadas a raíz de la situación en Gaza. Por tanto, ante todo, ¿a mí qué me parece? ¿Y qué es lo que me molesta? Yo estoy a favor de reconocer a Palestina, de hacer lo que haga falta, si hay un plan que beneficie a España detrás. Insisto, lo que haga falta. Nosotros vamos a lo nuestro, no a lo de los demás, a lo nuestro. La cuestión es que hacerlo por pura improvisación, hacerlo porque te has ido metiendo ahí en un debate totalmente yermo con los israelíes que no conduce a nada, pues es una mala decisión, creo yo, aparte de que, bueno, ya sabéis que Israel fue uno de los países que más tardó en, como todos los países o casi todos los países del mundo, afirmar que no reconocía la existencia de la República de Cataluña, ¿no? ¿Por qué había unas relaciones malas? Porque ellos siempre también aprovechan. Es una cuestión de reciprocidad. Si mañana los países árabes se meten y dicen que Ceuta y Melilla es de Marruecos, España igual hace lo propio con los independentismos que tienen ellos. Y casi todos los países tienen al final algo de eso. Entonces, esa es la cuestión. Si tú le haces eso a los marroquíes, a los israelíes, ¿qué te van a hacer ellos a ti? Además, se supone que tienes un interés en saber qué ha pasado con Pegasus y tal, y eso es una empresa israelí que obviamente después de esto no te va a dar absolutamente nada. Entonces, para mí lo grave es que es una muestra de lo improvisada que es nuestra política exterior, de lo poco planificada y sobre todo de lo absurda que es en tanto en cuanto olvida el interés nacional. Es decir, que España ahí no gana nada. ¿Qué tenemos que ganar? Nada. Es decir, si reconocemos el Estado palestino, nuestras empresas van a ir ahí a construir infraestructuras, nos van a dar acuerdos de mantenimiento, vamos a poder hacer que desembarque ahí algún tipo de industria, nos va a dar votos a favor en el Consejo de Seguridad, o sea, en el Consejo de Seguridad, en la Asamblea General de la ONU, en la Liga Árabe. ¿Qué nos va a proveer? ¿Qué gano yo? Esa es la pregunta que hay que responder. Para mí. ¿Por qué? Porque considero que en el momento en el que cada uno introduce su moral o su perspectiva de las cosas, corremos el riesgo de personalizar la política exterior. Oye, hoy mañana me llega una persona del Opus con unas ideas, el otro me llega un socialdemócrata puro, cada uno tiene una percepción moral distinta, cada uno aplica unas recetas distintas basadas en ese sentimiento o pensamiento moral, y eso a qué me conduce, eso a dónde me lleva, que cada uno haga aquí una cosa distinta. En cambio, dentro de que es muy difícil establecer las cosas de manera perfectamente objetiva y perfectamente tal, siempre el que tiene la pretensión, yo creo, de alcanzar esa objetividad, aunque nunca la logres del todo, quedas mucho más cerca de ella. Y cuando el que ya asume que todo es relativo y todo se puede juzgar y tal, ya te puede salir por cualquier lado. En cambio, el que busca la objetividad, aunque se equivoque, aunque tenga sus sesgos, que son inevitables, tal, ya se acerca mucho más. Por eso creo que esto nos demuestra eso, y es lo que me molesta, la improvisación. Lo veo tan a menudo, ¿no? Y de otro lado, en cuanto a la moral, no esperéis ningún tipo de coherencia cuando hemos dejado tirados a los saharauis. Que ojo, yo siempre os digo lo mismo. Para mí los saharauis son una herramienta para nuestro país. Nos interesan mientras nos interesen. No porque me parezca o los desprecio o crea que se deba tratar así a personas concretas, ¿no? Pero como país en el que te juegas la seguridad y el bienestar de 40 y pico millones de personas, tú tienes que tener la frialdad de mantener este tipo de moralidad, yo creo, pues más consecuencialista y más que nuevamente a veces las consecuencias planificadas de algo, pues ya sabéis lo del efecto mariposa, ¿no? Un efecto, una mariposa, el aleteo de una mariposa en Reino Unido provoca un huracán en Florida, que era una hipótesis matemática, ¿no? Que se podía explicar cómo podía llevar a ello, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Y es verdad que tú las consecuencias a menudo son difíciles de medir, pero nuevamente, por lo menos el que se molesta en medirlas, en buscar eso, tiene más probabilidades de aceptar, de acertar y de hacerlo mejor, creo yo, que cuando tenemos una política exterior que a veces se viste de una supuesta moralidad que luego, pues oye, dejas tirados a los saharauis, dices que la situación en Gaza pues te parece tremendamente mal, ¿no? Cuando en el Sáhara Occidental ni ha habido referéndum, ni se ha respetado esa minoría, ni por supuesto tienen una situación mejor de la que puedan tener los gazatíes en Gaza, ¿no? O ese es mi punto de vista, ¿no? Bueno,
Ha dicho públicamente, si Javilia, si tienes razón, dice, ha dicho públicamente lo que dicen en Europa en privado. Mira cómo no le han llamado la atención desde Bruselas. Sí está claro, pero si a mí no es una cuestión, nuevamente, que lo que dice está bien. O sea, que no ha dicho nada que no defiendan otros países razonables. El tema es cómo se ha dicho y para qué. Sobre todo el para qué es lo que a mí me importa. Es decir, que sí, si esto lo piensa mucha más gente. Que yo sepa, no ha habido otro país que haya ido a Israel a decírselo en la cara en medio de la guerra, cuando tienen muy reciente todo lo que ha sucedido y sabes que están más sensibles de lo normal. Entonces, para mí esa es la clave, el decir, bueno, tú como gobernante que debes preocuparte por España, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué con los gazatíes sí y los saharauis no? Pregunto, si están en una situación que puede ser homologable en muchos sentidos. Pues bueno, simple y llanamente estás haciendo algo de manera improvisada, no tienes una coherencia moral, simplemente en este tema te has posicionado así, como podías haberte posicionado a favor de lo que dice Israel, porque con los saharauis ya les dejaste tirados, ¿no? Y ahí no hubo tal moralidad. Entonces, igual que aquí has tenido moralidad, pudiste haberla no tenido, pero lo importante es que no has tenido un plan. No sabes ni por qué haces esto ni para qué, simplemente te parece mal, te pronuncias, tienes un problema con Israel y ya. Y ese es el problema de la política exterior española. Cuando los franceses mandan sus cascos azules a Líbano, ¿qué pasa? Primero está volviendo la potencia colonial que era Francia a Líbano. Segundo, cuando llega el ejército francés a Líbano, desembarcan sus empresas detrás, a vender sus productos, a asfaltar las carreteras a través de sus empresas, a todo eso. En cambio, España, ¿qué va? Va ahí, reconoces Palestina, pones tropas en Líbano y ¿qué? Es decir, ¿qué ganó? ¿Qué gana tu Estado? Pues eso es lo que a mí me molesta. No hay un plan, no hay un para qué. Frío, calculado, desgarrador incluso en ocasiones. No lo hay. Ese es el problema. Moralmente no tiene ningún problema, ni es algo fuera de lugar lo que ha defendido Sánchez. Ahora, el cómo se ha defendido delante de los israelíes sabiendo lo mal que va a sentar o pudiendo estimar que iba a sentar muy mal, ese es el problema. Y yo creo que es un análisis objetivo. Decir, oye, ¿cuál es el interés? O sea, me da igual la moralidad, a no ser que sean ya cosas muy flagrantes, ¿no? Pero un gobernante está ahí para sus gobernados y para obtener beneficios para ellos, para mí. Ese es mi punto de vista. Por tanto, ¿qué gana España con esto? O nada o un problema. Por tanto, innecesario. Esto era algo que te podías haber ahorrado. Am, Tienes un cromo, una carta que puedes intercambiar, que es el reconocimiento del Estado palestino para presionar a Israel. Oye, no le vendas a Marruecos esos sistemas antiaéreos, que para nosotros eso es un problema. Oye, no le vendas a Marruecos este tipo de sistema. Y yo no reconozco a Palestina, pero como se lo vendas, reconozco el Estado palestino. Eso me parece mucho más inteligente y mucho más lógico para una política exterior seria, ¿no? A que, bueno, dar una oposición moralmente aceptable, ¿no? No tiene ningún problema en ese sentido. Um, tu, tu, tu. Lo mismo dirías con Rusia. No entiendo muy bien. Yo creo que ha sido bastante a la ligera. No creo que haya ningún tipo de plan de verdad detrás de esto. Uh, 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 uh. Brasidas Tucídides dice, ¿qué ganamos en Ucrania mandando tanques? Ganamos el apoyo hasta cierto punto que te pueda dar Ucrania en determinadas cosas y sobre todo es una manera de congraciarte con Estados Unidos, demostrar que tú apoyas para luego pedir favores a cambio. No es que no se le ha dado nada exagerado a Ucrania por parte de España, se ha dado determinado material. ¿Cuántos carros de combate eran? ¿6, 10, 12? Bueno, o sea, no es una gran cosa, y además, no es, si me dijeras que es que puedes cambiar algo, pero es que la guerra no va a acabar por lo que tú hagas. Es decir, da igual lo que haga o opine España que no va a acabar. Entonces la cuestión es, bueno, yo creo que España ha hecho bien, es decir, una postura proporcional. Dices, bueno, hay un evento de alto valor político, bien.
me posiciono más o menos, mando algo, bien, me lo pides, yo hago el esfuerzo. A cambio de eso tengo bueno, gano tantos a la hora de pedirte a cambio cosas y ya está. Ni me he mojado mucho, ni me pongo en una diana, ni me convierto en un campo de juego para las partes involucradas, que me pondría en una situación complicada. Esa es un poco la cuestión. Hombre, flagrante es la carnicería que está haciendo Israel en Gaza. A ver, hay muchos problemas con. Vamos a ver, que están muriendo una cantidad de civiles muy grande, eso está claro. Que hay otros conflictos en el mundo en los que esto sucede y no nos pronunciamos ni nos metemos con ningún estado, eso también está muy claro. ¿Por qué en este sí y en otros no? Sería la primera pregunta, ¿no? Obviamente nos habla de la escasa coherencia general. Pero bueno, a margen de eso, a partir de ahí, ¿cuántos civiles caen? Difícil de determinar. Em, Parece obviamente que es una cifra bastante amplia, eso está muy claro, pero también habría que calcular qué es lo normal en una batalla de este tipo. Es decir, cuando Estados Unidos y los kurdos entran en Raqqa, cuando se produce la batalla de Mosul, qué es lo habitual. Porque sabemos que estamos hablando de un entorno en el que incluso aunque se tomen medidas va a ser inevitable, ¿no? Pero sobre todo, o sea, porque, por ejemplo, un genocidio a mí me parece que eso es exagerado, es una palabra que no califica bien a lo que está sucediendo, obviamente. Ahora, que se puede hablar de una estrategia de castigo que afecta a la población civil, pues eso solamente es más debatible. Habría que ver las pruebas que pueda haber a favor y en contra, un análisis bueno, ¿no? De los ataques aéreos, dónde se producen, cómo se producen, a qué horas del día, si hay aviso o no hay aviso. Es un poco todo eso. The Section 9 dice, es que posicionarse ante lo que está haciendo Israel puede ganar cierta afinidad en determinados foros, aunque no sé si es una postura idealista o si no es relevante a nivel diplomático. Yo creo que al margen de que te pueda ganar una simpatía, pensemos al final que eh, yo no conozco ninguna herramienta concreta que nos haga ganar nada. Al final, los regímenes que son quienes mandan en Marruecos, Emiratos, Arabia Saudita, no, Qatar no, Kuwait, no lo sé, Kuwait, que son con los que tenemos más relaciones dentro del mundo árabe, están más a favor de Israel. Ya veis que Emiratos Árabes Unidos ha invitado al primer ministro israelí al COP28, que es el gran foro internacional sobre el clima que lleva Emiratos, ¿no? Es decir, que parece que Emiratos ha hecho su apuesta muy claramente. Están con Israel y punto. Los saudíes, aunque no lo digan con la boca alta, no lo digan en voz alta, pues también no quieren que jamás Qatar y Irán ganen tantos, ¿no? A través de lo que está sucediendo. Entonces al final, aunque puedas despertar una simpatía en la opinión pública, no hay nada concreto, ¿sabes? No es como igual en otra época que por hacer esto los sauditas, vamos, te compran un pedido de tal, ¿no? Es que ahora mismo no hay ninguna conexión con la realidad. Porque, por ejemplo, Ucrania, ¿qué os he dicho? Bueno, lo de Ucrania ni apostamos mucho ni ganamos mucho. Pues es así. No, España no siente que se juegue mucho allí. Pero bueno, hace su aportación, desde luego. Con lo de Gaza, ¿qué sería lo lógico? Bueno, me gano un poco esa simpatía, tengo ese tacto internacional, quedo un poco bien, mando mi ayuda internacional a Gaza, oye, comida, alimentos, tal, mis declaraciones un poco más o menos como el resto de países europeos y poquito más. Es decir, eso es la postura más o menos proporcional a lo que sucede. Ni me mojo mucho ni tal. Bueno, una postura normal. Claro, ya cuando hago otras cosas, pues me expongo a otros riesgos y nuevamente la cuestión aquí es que gano. Y yo no veo nada claro. ¿Qué puede ganar aquí España? No, no lo veo, ¿no? En fin. Que podría ser un argumento interesante, pero yo no, ahora mismo no lo veo, ojo. Con Arabia Saudita no te mejora las relaciones esto ahora mismo. Dice, no tienes en cuenta la opinión pública, Yao. Dice, mira a Aznar aliándose para invadir Irak.
las políticas de beneficios a corto plazo tuvieron terribles consecuencias. No, pero es todo lo contrario. La política de Aznar para participar en la ocupación, que no en la invasión de Irak, es todo lo contrario. Era una política a largo plazo para acercarnos a Estados Unidos. Porque Estados Unidos, cuando se produjo la crisis del islote de Perejil, llamó a Marruecos para que dejara de molestar, básicamente. Entonces, frente a una Francia que nos impidió el uso de satélites, Estados Unidos se posicionó, se movió. España ganó una serie de cuarteles generales de la OTAN a lo largo de esa misma década, de los 90, porque hubo una gran reunificación y se pusieron aquí varios, que eso es importante siempre tener ese tipo de mandos de... Creo que era el de defensa aérea o algo así, no me saldrá ahora el nombre. Entonces, España se benefició de una serie de cosas. Estados Unidos de que se benefició de una ampliación en el personal que podía tener en las bases, si no recuerdo mal, corregidme. Y de un apoyo español, por ejemplo, con respecto a lo de Irak. Entonces esa es un poco la idea. Tú que me das, yo que te doy, ¿no? Básicamente. Sí, de Section 9. Si yo no entro en la moralidad o no. ¿Por qué? Porque si es una cuestión de moralidad, igual que me preocupo por los gazatíes, tendría que preocupar por los tigriños, me tendría que preocupar, por supuesto, por los saharauis, me tendría que preocupar por los rohingya, me tendría que preocupar por los baluchis, me tendría que preocupar por 300 millones de minorías en todo el planeta. Pero es que yo, mira, vivo en un país, quiero promocionar una visión de Estado, de interés nacional, interés general, llámalo como quieras, y yo no soy una ONG. Entonces hay muchos problemas en el mundo, eso está claro. El que más cerca me pilla es el de los saharauis, particularmente. Y yo no voy creándome enemigos solo por defender eso, porque si así fuera también tendríamos que tener un problema con China porque el trato que dan a los uigures es el que es. Sin embargo, en España derogamos la justicia universal para evitar que por ese mecanismo se pidiera